Comenzamos con una nueva serie de mensajes a partir de este domingo que tiene que ver con el estar o ser a la imagen de Jesús, a su imagen. ¿Sí? En esta mañana vamos a ver de propósito productivo. Así que esto surgió en mi vida cuando leí un pasaje en Romanos 8, dice, versículo 29, a quienes Dios conoció de antemano, ¿sí?, los destinó desde un principio para que sean como su Hijo. Esa frase me marcó y me hizo pensar, para que sean como su Hijo. Para que Él, Jesús, sea el mayor entre muchos hermanos. Para que sean hechos, la Reina Valera dice, conformes, y usa dos palabras griegas acá, sean conformes, la primera palabra es sumorfizo, que significa conformes, es hacer de forma semejante a otra persona. Quiere decir que el Padre está trabajando en cada uno de nosotros para que seamos hechos como Jesús. Eso lo dice la palabra. Y cuando habla de imagen, nos habla del estado mental de Cristo. ¿Qué quiere decir acá? Que cada uno de nosotros tenga la manera de pensar que tuvo Cristo Jesús. Esto es lo que vamos a desarrollar en este mes, ¿no? Ahora, las culturas tienen sus detalles. Nosotros antes de empezar la reunión había una hermana de Venezuela que nos reíamos porque palabras que yo le decía, bien porteñas, no las entendía y preguntaba en la casa, ¿qué significa capo? Yo que era el capo de la mafia. Saludo al capo. Entonces, y ella me hablaba de unas palabras venezolanas, y nos reímos los dos ahí. De una manera. Después le voy a contar una experiencia que tuve en una casa en Brasil. Algún día se la voy a contar. Eso sí que para alquilar balcón. En la época de Jesús había algo cultural, que es lo que vamos a desarrollar. Yo le pido mucha atención a esta parte. Puede sonar un poco aburrido al principio. Para que entendamos bien esto de que ser como Jesús, esto de tener discípulos, ¿sí?, de dónde surge todo eso y cómo iba el proceso de formación escolar, sobre todo en la época de los judíos. El anhelo de todos los varones eran ser rabinos. Todos los varones querían ser rabinos. Era la máxima autoridad en aquel tiempo religioso. El niño nacía y era educado y quería ser rabino. Había más o menos 12 a 15 rabinos, nada más en toda la nación. Pero todos los varones querían ser rabinos. ¿Qué querés ser? Un rabino. ¿Vos qué querés ser? Rabino. Yo cuando era chiquito, primera, me acuerdo, me preguntaron, ¿qué querés ser? Bombero. Qué inconsciente que somos los niños. Bueno, cada uno quería ser rabino. Y cuando entraban a la escuela, a los 6 años, en un lugar llamado Betesda, se le ponía en el libro una gota de miel. En la tapa del libro se ponía una gota de miel, ¿sí?, y le hacían besar el libro para que ellos pudieran disfrutar de esa miel. Y le decían el texto, prueben y vean qué bueno es el Señor. Está basado en un salmo. Entonces ellos probaban la miel, al lado había un pote de miel, probaban la gotita que estaba pegada a la tapa del libro y después tomaban esa miel los niños de 6 años y decían, bueno, prueban y vean qué bueno es el Señor. Así arrancaban los rabinos. En esa edad, de los 6 a los 9 años, entraban en esta escuela, Bet Sefer, que es la casa del libro, donde los niños de 6 a 9 años tenían que memorizar los 5 primeros libros de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico,
Número y Deuteronomio. Aún no sabemos ni cómo se llama. Ellos tenían que memorizar todos los 5 libros, de 6 a 9. Así aprendían en la escuela. Y en esta casa Betesda, ellos le llamaban a los primeros 5 libros de la Biblia el camino, la verdad y la vida. Ustedes recuerdan que Jesús habló de eso. ¿Sí? Bueno, los primeros 5 libros de la Biblia los llamaban el camino, la verdad y la vida, la Torá. Tenían que ir y memorizar. Si los niños de 6 a 9 años, cuando terminaban esa etapa, no decían de memoria los 5 libros de la Biblia, el rabino principal les decía: vayan a su casa, regresen a sus hogares, sean buenos artesanos. En otras palabras, mensar es la palabra que usaban los hebreos. Dedíquense a otra cosa por no memorizar los primeros 5 libros. Entonces, ¿qué hacían? Algunos eran pescadores. Vamos entendiendo que Pedro fue un fracasado, Juan fue un fracasado, de ser rabino. Y algunos eran carpinteros. El oficio de Jesús no es solo carpintero, era un artesano completo, según la traducción. Entonces ellos iban ahí y los otros que habían aprendido los 5 primeros libros de la Biblia seguían adelante y entraban a Betesda, que era otro nivel, que era de 9 a 12 años, donde acá tenían que memorizar a los profetas y a los libros de la sabiduría. Isaías, Jeremías, Ezequiel, todos los profetas. Y los libros, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, ¿sabemos los nombres? Eclesiastés, Cantares. De memoria. ¿Sí? Si no podían memorizar, cuando llegaban a los 12 años, les decían: vayan a su casa, sean buenos artesanos. No pueden ser rabinos. Después de esto, de 12 en adelante, pasaban lo que significa a la Bet Talmud, que acá empiezan a trabajar con preguntas y respuestas. Los judíos hacen muchas preguntas. Vieron que cuando uno lee los evangelios le preguntaban muchas cosas a Jesús. Porque le llamaba la atención que Jesús, que no había pasado por ninguna de estas escuelas, aunque sabía los libros, era un artesano, ¿sí? Porque la aspiración de Jesús no era ser rabino de una sinagoga. Le hacían preguntas y respuestas. Ese es el método de aprendizaje. ¿Sí? Una vez le preguntó a alguien, a un judío: ¿por qué ustedes los judíos hacen muchas preguntas? Y el judío le dice: ¿por qué lo preguntás? Los judíos son así. Entonces ellos tenían ese trabajo y acá aparece un detalle. Cuando Jesús a los 12 años estaba en el templo, ¿se acuerdan que les hacía preguntas a los maestros? ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Les hacía preguntas y le respondían. Cada alumno, después, ya había pasado por toda la prueba de memorización, elegía un rabino. En realidad, cada alumno elegía a uno de los rabinos que iban a ser su maestro en los próximos tiempos, y que en esos 6 meses que iban a estar juntos, el rabino iba a llevarlo para todos lados a ese niño. ¿Sí? Iba para allá, el rabino lo llevaba, y iba aprendiendo mientras iba caminando con el rabino de todas las cosas que tienen que ver con la vida. Y acá se decía que cada uno elegía a su rabino que le gustaba por la elocuencia, por la capacidad, por lo que sea. Entonces vos tenías que llevar, término hebreo, el yugo de ese rabino. El yugo de ese rabino es la interpretación de las escrituras que cada rabino tenía. Porque cada rabino tenía un abordaje diferente a las escrituras. Entonces ahí tenían que aprender eso. Era muy duro este trabajo. Cuando Jesús se acerca a las multitudes de fracasados, artesanos, le dice: mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ustedes están en una metodología para llegar a hacer esto
que es muy cruel, pero yo no estoy interesado en eso. Yo estoy interesado en ustedes, que ustedes crezcan saludables y tengan vida plena. Y mi yugo es fácil. Entonces las multitudes seguían al maestro que acepta a los imperfectos. El alumno, por ejemplo, el rabí le decía, ¿qué significa honrar el sábado? Entonces el alumno le decía, bueno, algunos de nosotros puede decir, por ejemplo, y descansar, no hacer nada, tomar mate todo el día, ¿no? Y el rabino, si tenía otra interpretación, decía, has roto la ley, has quebrado la ley. Era una cosa, había toda una ceremonia porque él había dado esa opinión. Si el alumno decía otra cosa, por ejemplo, no, el sábado es para recordar que el Señor nos sacó de la esclavitud de Egipto, etc. Ay, qué bien, felicitaciones, decía el rabino. Eran todas preguntas que había una música de terror de fondo, vieron, para ver a ver con qué se venía el rabino. Estas amenazas y aprobaciones estaban constantemente en los labios de los maestros de aquel tiempo. Incluso mientras iban caminando, por ejemplo, citaban escrituras de memoria y el rabino daba 3 versículos y esperaba que el otro siguiera. ¿Sí? Y ahora dame la interpretación, todo así. Ahora, la Biblia entonces nos muestra de que en este contexto vino Jesús y la mayoría de las personas no pasó, yo me imagino a Pedro, primera clase de Pedro. Prueben el libro La gota de miel que está en la tapa del libro. Y había un tarro de miel. Conociendo a Pedro en la Biblia, agarró la gota, agarró la miel, se metió todo. Pedro era así, ¿sí? Pero ahí en la audiencia había gente que no había pasado ni por Bet-Sefer, ni por Betesda, ni por Bet-Amón, no había pasado por nada de eso. No tenía la capacidad de memorización de las escrituras de una manera tan precisa y estaban allí caminando por las tierras de Palestina. La última etapa, cuando el alumno pasaba por todas estas cosas, llegaba a esta casa de estudio, eres mi talmidim o mi discípulo. Toma mi yugo, conviértete en mi discípulo. Recién un rabino aceptaba a un discípulo cuando pasaba por todas estas pruebas de fuego, ¿no? Primero con los leones, después tirándose a un mar de cocodrilo, todo así, ¿no? Y llegaba acá. Ahora, qué diferente que fue la propuesta de Jesús, porque Jesús fue a buscar artesanos frustrados y caminando por la orilla del mar, vengan en pos de mí y los haré discípulos, pescadores de hombres. Y yo me imagino a Pedro, o me la agarré con Pedro, yo me imagino a Pedro mirando a Jesús. Yo en la primera etapa de 6 años fui para casa. Yo que me voy a aprender los 5 libros. Y este me está llamando a ser discípulo. En realidad, el camino de Jesús es el camino de la liberación. ¿Por qué? Porque Jesús recibe a los imperfectos y fracasados. La sociedad judía no tenía un espacio de recuperación para la gente que había fallado. Si vos te habías equivocado en tu matrimonio, si vos te habías equivocado en alguna cosa comercial o lo que sea, estabas fregado para toda la vida. Vos eres un pecador y listo, morirás así. Y Jesús, el Hijo de Dios, viene a buscar y a salvar a los perdidos. Los maestros tenían
algo más que no lo sabían identificar. Vieron como hoy en el arte o en la televisión se llama "esta persona tiene un ángel". ¿Escucharon alguna vez eso? Este tiene un ángel. Es esa capacidad, ese carisma diferente. Ellos lo llamaban shmika, que es una autoridad distinta. A veces uno se da cuenta cuando una persona está hablando como un robot y repitiendo cosas, y cuando uno está transmitiendo lo que vive, uno se da cuenta de eso. ¿Sí? Ya hay algo que se trasluce ahí. La shmika era esa autoridad, esa unción, esa capacidad especial que algunas personas tenían y que en realidad no tenían explicación. ¿Se entiende? Y esto sobrenatural, esto que iba más allá de la explicación, era lo que Jesús tenía y Jesús ofrecía. Por eso le dicen, ¿con qué autoridad, esta palabra, haces estas cosas? ¿Cómo puede ser que vos no pasaste por todo lo que nosotros tenemos que pasar para llegar a ser lo máximo en el judaísmo? Vos fuiste un artesano de entrada, te hiciste cargo de tu familia porque José murió, aunque le decían que Jesús fue hijo de fornicación, lo acusaban de eso. Y tenés esta autoridad que los demonios se sujetan en tu nombre, autoridad de que haces milagros, autoridad de que la gente te sigue por multitudes y se olvida de llevar la comida mientras vas a ver a Jesús. Se olvida que tenía que merendar porque estaban tan apasionados. ¿De dónde tenés esta autoridad? Esa es la pregunta. Y acá Jesús les dice que les iba a dar a sus discípulos que habían nacido en una cultura del fracaso y la frustración, la autoridad de Dios. Esto es lo que llama la atención. ¿Se acuerdan de los versículos que leímos al principio? El Señor nos dice, ¿se acuerdan, no? El Señor nos eligió y nos salvó para que seamos como Jesús. Entonces esto debe generar en mí no solo un respeto, sino también un estímulo de saber que a pesar de que yo no tengo todas las cosas bien ordenadas en mi vida y no soy una excelente y perfecta persona, yo puedo hacer las mismas cosas que Jesús hizo. Porque todos los rabinos les enseñaban a sus alumnos para que sus alumnos hagan lo mismo que hacía el rabino. Lo mismo. Sin embargo, nosotros a veces seleccionamos, no, porque Jesús es Jesús, Jesús es el Hijo de Dios, es cierto, no, estuvo sin pecado, es cierto. Solo Jesús puede hacer las cosas que hizo, es cierto, pero a mí me dice la Biblia que yo puedo hacer. Entonces, ¿a quién le hago caso? Yo puedo hacer las mismas cosas que hizo el maestro. Es más, vayan por todo el mundo y hagan lo mismo que yo hice. Habla incluso de milagros y cosas así. Puedo hacer lo mismo que hizo Jesús. Porque Él es mi maestro, es mi rabino. Entonces yo puedo hacer lo mismo. Y cuando el rabino se moría, uno solo de esos discípulos era elegido, después de otro examen más, para ser el sucesor. Y acá Jesús dice, yo los elijo a ustedes, artesanos, fracasados. Vos, Pedro, te comiste toda la miel, el otro te mandó, el otro te echó, el rabino aquel, andate, pero anda a tu casa. Dejá de perder el tiempo acá. Y yo te vengo a elegir a vos, porque tenés un corazón moldeable, para que haga. Entonces Pedro captó la cultura. Y cuando Jesús, que es un pasaje que a mí me encanta, camina sobre el mar, que algo que solo Jesús podía hacer, Pedro le dice, yo soy discípulo y yo también quiero caminar. No, pero vos sos Pedro.
Vení. Y dice el Evangelio que Pedro caminó. Yo no sé cuántos pasos dio, pero caminó. Y todos los demás que estaban en la barca se quedaron mirando. Podemos hacer las mismas cosas que hizo Jesús porque tenemos al Espíritu Santo. Y podemos hacer lo que el Señor dice que debemos hacer. Entonces todas esas cosas, eso yo le llamo berretines, no sé si en Venezuela se entienden, esos berretines que tiene nuestra cabeza, no, porque en realidad yo no oro lo suficiente, en realidad yo a veces tengo dudas, en realidad yo, no estás con un rabino judío, estás con Jesús de Nazaret que comprende todas esas cosas. Caminás sobre el agua. Hay una canción de Santiago Benavides, me encanta. Búsquenlo. Santiago Benavides habla de una canción de que la vida cristiana es caminar sobre el mar. Es la vida cristiana. Que caminar sobre el mar es la vida cristiana. Es un caminar de fe. Ahora, Pedro se empezó a hundir. Y el Evangelio dice, al ver o al escuchar en la tormenta y los vientos y demás, Pedro puso los ojos ahí y se empezó a hundir. Sin embargo, a pesar de todas esas cosas, Pedro caminó. Pablo dice, tenemos un tesoro, en vasos de barro. Esto es el Evangelio. Vos sos un vaso de barro imperfecto, que falla, que se equivoca, humano, que falla. Pero ese tesoro grande que es el Señor, que es la pureza, la santidad, la perfección, todo eso no se deposita en un vaso de oro que sabe Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio de memoria, los profetas de memoria, esto de memoria, que es recontra capaz intelectualmente y sabe a seguir las preguntas del rabino y le responde y todo, y está esperando que el rabino se muera para poder llegar a ser rabino. No sos un vaso de oro, un vaso de barro. Caminás sobre el agua y te hundís, caminás sobre el agua y te hundís, a veces caminás. Y Dios dice, yo elijo eso, te elijo a vos, vaso de barro, para depositar mi tesoro. Sí, los que no califican, los que nadie elige. ¿Vieron cuando, no sé, en Uruguay se hace así? Cuando vos estás jugando al fútbol, salimos a jugar amigos y se ponen dos capitanes y vamos a elegir. Oh, por supuesto, Luis primero, sí, honestamente, con humildad. No, para mi equipo de Luis, el otro, y se van discriminando y quedan dos ahí atrás y no los elige nadie. ¿Pasa eso? Y se miran uno al otro y bueno, vos quedate con esto. Ahora yo me pongo en el lugar de esos últimos que van pasando los que eligen. ¿Y de qué los se ponen a los que eligen al final? En Uruguay es así, vayan al arco. A otra cosa no sirve. A esa gente que nadie elige, Jesús caminó por la costa para elegir. No se destacaban, fallaban, eran defectuosos, duros de cabeza, pero quiere darles su autoridad y les dice lo mismo que le dice un rabí de aquel tiempo. Síganme para que ustedes puedan hacer lo que yo hago. Y esto es lo que queremos cerrar en el final. El tema acá, hemos sido exhortados muchos años en nuestra vida cristiana a que tenemos que confiar en Dios. ¿Sí o no? Todas las canciones que cantamos, confía en el Señor.
Todos los consejos que me dan, confía en el Señor. El jueves tuve un Zoom con unos hermanos de Uruguay que me dijeron que hablara de los 10 mandamientos. Estamos hablando y un alumno dijo, hay que confiar en el Señor. Siempre sale eso. Pero no nos han enseñado que el Señor confía en nosotros. El Señor confía en nosotros. ¿Y eso qué significa? Significa que si el Señor te salvó y te llamó, confía en vos. Confía que vos podés hacer grandes cosas, más de las que estás haciendo ahora. Confía que con su poder podés caminar sobre el agua. Vení. Y el problema, como dice un comentarista, que para mí fue revelador, el problema de que por qué Pedro se hundió es porque no solo dejó de mirar a Jesús, sino que empezó a dudar de sí mismo. Yo estoy caminando en el agua como Jesús. ¿Cómo puede ser? La cabeza, los berretines que tenemos. Y se empezó a hundir. Ahora, cuando el Señor les tira la mano, porque Pedro también, salvame, Señor, que me ahogo, medio exagerado el amigo, pero les tira la mano y dice, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe. Y yo cuando digo, hombre, ¿qué será tener mucha fe? Este caminó sobre el mar. Para Jesús era poca fe. Yo confié en vos. Vos no confiaste en vos mismo. Cuando yo te llamé, confié que vos lo podés hacer. Y cuando te ordené, confié que ibas a caminar. Entonces, no solo el Señor quiere que confiemos en Él, sino que nosotros confiemos en nosotros mismos. Esto no es humanismo. Humanismo es el que confía en sí mismo porque cree que tiene la capacidad humana. Estamos hablando de que tengo el tesoro en vaso de barro. Entonces, cuando nosotros somos desafiados a transmitir a otras personas del amor de Dios, confía que el Señor te va a usar para hacer eso. Unos hermanos fueron en la semana pasada, un grupo pequeño, fueron a un hogar de personas en recuperación de las drogas, a predicar de Cristo. Salieron de acá y fueron ahí. Confiaron en el Señor, confiaron, fueron. Un hermano me contó que se propuso un día a la semana hacer esto, confía. Cuando a mí me toca hablar con la gente, confío que el Señor me va a usar, y estuve llamando a Jorge para que regrese a los caminos del Señor, hablando en el trabajo. Una persona que está dando vuelta en el desierto, yo tengo que arreglar mis cosas para ir al Señor. Al revés, Jorge. Tenés que ir al Señor para que se arreglen las cosas. Hace 2 meses que me venía diciendo lo mismo. No, porque estoy con muchos problemas. Gente que está dando vuelta no confía. ¿Sí? Y cuando le dije a Julio otra vez, Julio, estábamos orando por los... Sí, escuché tu discurso, mándame el discurso este domingo. Pero después me dijo, a veces no hay que hablar tantas pavadas, porque vos hablaste de los padres, no, esa cosa, hay que hablar de las otras cosas. Entonces digo, ¿de qué cosa hay que hablar, Julio? Y me mira, dice, yo ya tengo 68 años, ya viví. Como diciendo, no es para mí. Le digo, ¿sos joven? ¿O no? Y los de 60 se ponen contentos. Tenés mucho por delante. Julio, el kiosco a tu casa, tu casa al kiosco, hay muchas cosas que puedes. Estamos hablando. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio y hagan discípulo a todas las naciones. Y cuando Jesús ascendió a los cielos, esto lo dice un poeta, no es verdad bíblica esto, va a los cielos, se le acerca un ángel y le dice, y bueno, ¿a quién dejaste? ¿Una organización para llevar el Evangelio a toda la...? No.
¿Qué rabino elegiste? ¿A quién dejaste? A unos pescadores ahí que... ¿Cómo a unos pescadores? Sí. ¿Y vos estás tranquilo de que ellos van a llevar el evangelio a todas las naciones? ¿Con el dolor de cabeza? Sí. Y confía en nosotros. Si estuviera acá en vivo e indirecto, el Señor nos diría, ¿cuándo vas a dejar de cuestionarte tanto a vos mismo y vas a dejar que yo haga cosas a través de tu vida? Porque el problema es no crecer. Hablamos el domingo pasado. No son las dificultades que tenés enfrente, no las veas. ¿Cuándo vas a dejar de dar vueltas? Vení y empezá a caminar sobre las aguas. Entonces, viéndolo, la gente, la valentía de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se admiraban y reconocían que habían estado con Jesús. ¿Saben la palabra que usa acá? Del vulgo, ¿saben la palabra griega que es? Idiotes. Eso que usted está pensando. Estos idiotes sin conocimiento. Estos no estuvieron en ninguna escuela rabínica y mirá con qué autoridad están predicando. Mirá cómo se sanan los enfermos. Hacer lo mismo que hacía Jesús, lo hicieron los apóstoles. Mirá cómo los endemoniados son liberados, lo mismo que hacía Jesús. Y estaban asombrados de que había gente igual al maestro. A pesar de que no llegaron a los niveles esperados, eran débiles y frágiles, se equivocaban muchas veces, el Señor los llama y dice que pueden hacerlo. Vos podés llegar a decir, me siento inadecuado, tengo mucha inseguridad, tengo miedos, tristezas, a que me critiquen. ¿Saben? Todo eso son berretines. Tenemos un tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Frustrarse no es fallar. Frustrarse es perder la fe en que Jesús tiene fe de vos. Eso es frustrarse. Recuperá la fe. No solo en confiar en Dios, sino en que Dios confía en vos. Dios tiene fe en mí. ¿Quién dice amén? Hoy no vino Jorge, pero Jorge me pasó un video de una historia real. Y yo no lo voy a contar, pero como lo escuché, dije, lo voy a contar al final de la reunión. Un grupo de jóvenes cristianos iba a un hogar de ancianos, visitaba, y como todo grupo, había un muchacho que iba al grupo, no estaba interesado en los ancianos, pero estaba interesado en una chica que iba al grupo. Espiritualmente estaba reinteresado. Entonces iba al grupo y se hacía el espiritual, ¿vieron? Para que la chica lo viera. Entonces, como él le molestaba esto de los abuelos y todo lo demás, mientras los estaban haciendo una reunión, él se iba al fondo, se ponía detrás, apoyado en la pared, y al lado de él habían dos ancianos que estaban en silla de ruedas que parece que no veían bien. Y entonces un anciano le agarra la mano a este muchacho, le agarra la mano y dice, yo no quiero venir a visitar a estos viejos. Y este viejo me agarra la mano. Para colmo, no tenemos que ir y se me va el llamado del Señor. Entonces, se acerca y dice, qué bien, no sé qué le dice, pero en un momento dice, yo me tengo que ir, pero le prometo que voy a volver. Entonces el viejito le suelta la mano, se va, empieza el trabajo con esa chica, vuelven de nuevo a la visita, otra vez se pone atrás, otra vez le agarra la mano.
Otra vez le dice que se tiene que ir y así. Así pasa el tiempo. Hasta que cuando va, ese abuelo no está. Entonces pregunta dónde estaba y estaba mal. Estaba prácticamente en las últimas. Entonces lo va a visitar allí a la cama, le agarra a él la mano y se queda ahí. Hasta que el grupo se va, entonces me tengo que ir, etcétera, etcétera. Cuando se va, él se encuentra y se choca con una chica en la puerta, que no era la que él estaba buscando, con otra, y le dice, ¿vos sos fulano de tal? Sí, yo quería decirte, viste que mi abuelo se está muriendo, dice. Dice, sí, vos sos el que le agarraba la mano. Te voy a contar lo que me dijo. Dice, con la poca voz que tenía, me dijo a mí que le diga adiós a Jesús. ¿Cómo, abuelo, que le diga adiós a Jesús y vos te vas a morir y vas a estar con Cristo? No, porque Jesús viene y me agarra de la mano y después se va y lo hace muy frecuentemente. Entonces yo no voy a poder agarrar más de la mano a Jesús. Decile adiós a Jesús de mi parte. Y la conclusión es esta. Si una persona tan torpe, tan malintencionada, con intenciones totalmente torcidas, fue confundida con Jesús, ¿qué pasaría con nosotros si confiáramos que Jesús confía en nosotros como sus representantes? ¿Qué pasaría? ¿Se dan cuenta que es una falta de confianza, no de poder? Dios tiene todo el poder en vasos de barro. Entonces ahora dice, citando al Lutero, pequeños Cristos, hagan lo que yo hice por todo el mundo. ¿Quién acepta el desafío? Amén. En esta mañana, Padre, te alabamos por tu palabra y oramos en el nombre de Jesús para que se haga realidad. Siempre pedimos por esto. Que nos vayamos convencidos que podemos hacer lo mismo que el Maestro. Que vos nos transformás a la imagen de Jesús. Para que podamos hacer las obras que hizo Jesús. Oramos para que nos confundan con Jesús en el trabajo. Que nos confundan con Jesús en los lugares donde nos movemos, en los comercios donde estamos. Que digan, qué parecido que sos a Jesús. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Señor, que la fe en vos y la fe que nos tenés vos a nosotros pueda ser más fuerte que todas las trabas que yo pongo en mi cabeza. Y lo pido en el nombre de Jesús. Amén.